Hola amigos, bienvenidos sean todos aquí a su canal De Mi Corazón a Tu Cocina. Es para mí un placer estar aquí una vez más preparando una más de mis ricas recetas. Hoy les voy a preparar unos riquísimos chiles rellenos sin capear que están, amigos, de lujo. Quedan muy exquisitos, son muy fáciles de hacer, muy económicos. Cualquier persona puede hacerlos debido a que no llevan capeado, que es la parte más complicada cuando tú haces chiles rellenos, pero en este caso no los vamos a capear. Y aparte de que quedan exquisitos, son bajos en calorías debido a que no agregamos aceite para freírlos cuando los capeamos, ¿ok? Es una muy buena opción, económica, fácil de hacer y que a todo el mundo le va a fascinar, ¿ok? Bueno amigos, pues estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Aquí tenemos principalmente 3 chiles poblanos que ya están previamente asados y pelados, ¿ok? Les recomiendo no lavarlos, no usar agua, pélenlos con una servilleta o con sus manos para que quede ese auténtico sabor que tiene el chile poblano asado. Yo no los asé aquí en público porque se lleva tiempo, pero yo simplemente los aso a fuego abierto en la estufa. Después de eso, los llevo a una bolsa plástica y les pongo un poco de hielo, ¿ok? El hielo es para detener la cocción del chile y que no les vaya a quedar tan aguado. Y al mismo tiempo se va a pelar muy fácil debido al vapor que está soltando dentro de la bolsa, ¿ok? Es cuestión de dejarlos, después de asarlos a fuego alto, a fuego abierto, se dejan en la bolsa con el hielo por alrededor de unos 5 a 7 minutos y quedan perfectos. Se pelan muy rápido y después le quitan el interior con una cuchara o con sus dedos. No pasa nada, con mucho cuidado. Si se les llega a abrir el chile, no pasa nada, se puede arreglar. Yo les voy a decir aquí de qué manera, ¿ok? Bueno, aquí tenemos 3 chiles poblanos y aquí tenemos media cebolla cortada en medias lunas. Tengo aquí un diente de ajo. Tengo 3 tomates, de preferencia que estén bien maduros. Aquí tengo alrededor de media libra de queso cotija. Ustedes pueden utilizar cualquier clase de queso que sea de su agrado, ¿ok? Cualquier clase, puede ser cheddar, manchego, Oaxaca, queso fresco, pero yo en este caso estoy utilizando queso cotija, ¿ok? Media libra cortada de esta manera, ¿ok? Para que quepa dentro del chile. Aquí tengo también un jitomate picadito. Aquí tengo una cucharadita de sal. Recuerden que la cucharadita es la pequeña, ¿ok? La del té. Una cucharadita de sal. Y estos 3 chiles de árbol son optativos, ¿eh? Esto no es parte de los ingredientes. Esto es simplemente para darle un pequeño sabor picante y un poquito más de sabor, ¿ok? Pero esto ya es extra, ya a su gusto. Si ustedes quieren que pique un poquito, agréguenle los 3 chiles de árbol. Y por último tenemos aquí 3 tazas de agua. Bueno amigos, pues esto sería todo para preparar estos exquisitos chiles rellenos que quedan de maravilla. Y también preparé un arrocito rojo a la mexicana y unos frijolitos de olla que, amigos, quedaron increíbles. Esto ya va al gusto de cada quien. Bueno, pues como ya están listos, vamos a rellenarlo. Les voy a mostrar qué fácil es. Tomamos nuestras piezas de queso y las llevamos dentro de esta manera. Traten de que las piezas estén más pequeñas que el orificio para que sea fácil rellenarlo. Ya vieron aquí, ya agregué el queso, la porción adecuada. Traten de que quede bien relleno, pero que quede un poquito de espacio para poder cerrarlo con el palillo, que es muy importante. Le vamos a poner 2. Y bueno, pues aquí tenemos el primero. Miren qué fácil fue hacerlo. ¿Okay? Vamos a hacer lo mismo con los 3. Bueno, ahora voy a calentar un poco de aceite en el que vamos a empezar a hacer nuestro caldillo, que va a quedar de lujo, con pocos ingredientes y va a quedar de maravilla.
Vamos a perforarlos con un palillo y recuerden, el chile de árbol es optativo, ¿ok? Esto no va dentro de los ingredientes. Esto lo estoy agregando yo a mi gusto porque me gusta que quede un poquito picosita y el chile de árbol le da ese picor y aparte la decora porque voy a agregar el chile entero de esta manera y se va a ver hermoso. Lo vamos a perforar con un palillo para que pueda salir el picante y el sabor. Bueno, aquí agregué alrededor de 3 cucharaditas de aceite. Vamos a empezar llevando nuestros chiles de árbol. Recuerden que es optativo. Si ustedes gustan que pique un poquito, le pueden agregar, si no nada más el resto de los ingredientes. Vamos a dejar que se nos doren un poquito porque el chile de árbol tiene que dorarse muy bien para soltar todo ese aroma riquísimo en el aceite, ¿ok? Bueno, ahí ya quedaron doraditos nuestros chiles, los vamos a hacer a un lado. Vamos a agregar el resto de los ingredientes, lo que sigue para hacer nuestro caldillo. Aquí tengo media cebolla picada en medias lunas. Ok, le vamos a agregar. Y aquí tengo un jitomate, ¿ok? Un tomate. Ya está previamente bien picadito, lo vamos a agregar. Vamos a dejar que esto se acitrone un poquito. En este momento vamos a llevar al vaso de la licuadora nuestros 3 tomates que vamos a licuar con las 3 tazas de agua y la sal, ¿ok? Aquí tenemos la sal y el agua, que son 3 tazas. Y lo vamos a licuar muy bien en lo que termine de acitronarse lo que estamos aquí en la cazuela. En este momento le vamos a agregar el ajo picadito, ¿ok? Tenemos un diente de ajo bien picadito. Y aquí en este punto ya le vamos a bajar el fuego y vamos a licuar lo que acabamos de llevar al vaso de la licuadora, ¿ok? Pues aquí ya nuestros ingredientes ya se acitronaron perfectamente bien. Es momento de agregar lo que acabamos de licuar, ¿ok? En este momento le vamos a subir el fuego a fuego alto. Y vamos a dejar que hierva, tiene que hervir. Recuerden que esta salsa o caldillo no tiene que quedar espesa, ¿ok? Es por eso que le llamamos caldillo. Tiene que quedar un poquito ralito, no tiene que quedar espeso como si fuera una salsa. Vamos a dejarlo aquí. Ya hirvió por alrededor de unos 10 a 12 minutos y ya es hora de agregar nuestros chiles. Recuerden que lo tenemos a fuego alto. Tiene que estar a fuego alto. Lo vamos a mover un poquito más y vamos a agregar los riquísimos chiles que muero ya por comérmelos. Y luego estamos acompañándolo con un arroz y unos frijoles de olla, amigos, que están de lujo. Vamos a probarlo en este momento de sal. Si ustedes ven que le falta, pueden agregar más. Yo agregué simplemente una cucharadita.
Quedó perfecto, no le falta nada. Traten de agregar los chiles con la parte de los palillos hacia arriba para que no se vayan a llevar ningún accidente, ¿ok? Es muy importante, la parte donde colocaron los palillos hacia arriba. Los cubrimos un poquito con nuestro caldillo de esta manera. Y en este momento los vamos a tapar para acelerar la cocción del queso y que sea muy rápido, ¿ok? Bueno, vamos a dejarlos aquí unos 5 minutitos nada más para que el queso quede bien cocinadito y va a quedar perfecto, ¿ok? Miren nada más qué belleza, creo que ya nuestros chiles ya quedaron perfectos. Ya el queso ya quedó más que cocinado y ya es momento de servirlos. Vamos a sacarle el palillo. Recuerden que es muy importante retirar los palillos y acordarse de cuántos le pusieron, ¿ok? No vayan a querer que alguien se lleve una sorpresa. Pues aquí quedó mi belleza, mi chile relleno sin capear, que les va a fascinar. Y bueno, pues me voy a despedir aquí de ustedes y les voy a mostrar la cruz que hice, ¿ok? Antes de irme. Miren, aquí está. Esta cruz la hice hoy en la mañana porque no podemos salir de casa. Corté de mi jardín 2 palmas de esta clase que viene con pliegues. Le quité las espinas y usé la parte de donde van las espinas para hacer la cruz. Miren nada más qué hermosa. Y ya nada más con la misma palma fui dándole vueltas a toda la cruz y la fui entrelazando. Y aquí le di un corte con las tijeras para que quedara de esta forma, porque ya la planta, la belleza de la naturaleza, ya esta forma ya la tiene como abanico. Simplemente corté con las tijeras y le di esta forma, miren. Y la cruz la hice con la misma vara donde van las espinas, la cubrí con la palma y ya esta parte fue la que corté de la misma palma y la pegué con silicón por la parte de atrás. Y miren, quedó hermosa. Y esta es la que va en la puerta colgando, la acabo de quitar solamente para mostrárselas, la hice hoy en la mañana, quedó hermosa, miren nada más qué belleza. Esto es para dar la bienvenida a nuestro Padre, porque hoy es el día santo más importante, el Domingo de Ramos, cuando empieza la Semana Santa. Y esto es para dar la bienvenida a nuestro Padre Celestial, tienen que ponerla en su puerta. Ustedes pueden hacer una cruz con palma de la forma que quieran, pero que sea con palma. Y bueno, pues muchísimas gracias por haberme estado acompañando y les mando como siempre muchos besos, abrazos y bendiciones desde aquí, desde su casa, de mi corazón a tu cocina. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, hermosas y hermosos a todos por haberme estado acompañando.